que quería hablar con vosotros, compartir con vosotros. Le puse el título de Construir sobre cimientos seguros. Hay un versículo en el libro de Isaías 28:16 que dice así más o menos: por eso Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea, no se apresure. El que creyere, no se apresure. La persona que actúa con apresuramiento, vamos a decir, prisa, velocidad. O sea, apresuramiento está relacionado, vamos a decir, con ese correr, con ese precipitarse, con ese lanzarse, diríamos, ¿no? Este tipo de conductas conllevan inestabilidad, porque muchas veces estas acciones no tienen una base, un fundamento sólido, ¿no? Hay un proverbio que dice también: la prisa es mala consejera. Correr, apresurarse, pues muchas veces hace que esta actitud pues sea acompañada, vamos a decir, de tormentas, de pruebas difíciles, ¿no?, de superar, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en capítulo 16, Mateo 16, 13, vemos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí a Jesús entre sus discípulos, hablando con ellos, compartiendo con ellos en medio de multitud. Recordemos al principio Jesús, cuando inició su ministerio, yendo por los lugares a hablar acerca de su Padre. Mucha gente se acercaba. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Hasta los mismos discípulos andaban entre ellos, que no se ponían de acuerdo.
Por eso hemos visto en el versículo 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Uno a veces ve esta pregunta y dice, obvio. No. Hay cosas que damos por obvias. Hay cosas que damos por hecho. Pero hasta que no hay tormenta, hasta que no hay granizo, muchas veces no sale a la luz lo que realmente hay. Seguramente entre ellos se miraban unos a otros, si decimos. Sabemos también que alguno de los 12 pensaba que Jesús era una especie de revolucionario, viene, va a sacar a los romanos y vamos a ser libres. Pero bueno, es el humor de nuestro Señor escogiendo a esos 12. Diversidad, disparidad. Pero se callaron porque se dieron cuenta que estaban confusos, ¿no? Aquellos hombres que tanto deseo tenían de hablar, como lo vemos después, más adelante, optaron por callarse. Tal vez nunca ellos se habían planteado esa pregunta. Jesús les fue llamando, leemos, lo dejaron todo, le siguieron. ¿Cuántas veces los hijos de Dios adoptamos este tipo de conductas? Seguimos al Señor, decimos que seguimos al Señor, entendemos que seguimos al Señor, pero según van pasando las situaciones, nos vamos dando cuenta realmente, como los discípulos, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué respuesta tenemos que dar? Jesús, en este caso, hizo lo que Él sabe hacer también. Les buscó el corazón con una pregunta. Les hizo darse cuenta lo que saben y lo que no saben. Cuando estamos contentos, sabemos cosas. Cuando llegan las circunstancias que no nos dan comodidad, nos damos cuenta que igual ya no sabemos las mismas cosas. Igual ya no nos sostenemos con las cosas que decíamos que había. Los 12, algunos de ellos estaban viviendo de especulaciones, estaban viviendo de conjeturas, no tenían claridad para afirmar quién era este hombre al que estaban siguiendo, al que estaban viendo durante 3 años, porque ni siquiera se habían enfrentado a esa realidad. Vemos en el verso 16 a Pedro, todo valiente. Pedro tuvo algo que decir. Pedro dio un paso firme que determinó su futuro. Hermanos, nuestro presente determina nuestro futuro. Nuestro presente determina nuestro futuro. Así como, por ejemplo, los muchachos, ahora que estamos acercándonos a mayo, donde los chavales mayores están pendientes de qué van a estudiar, qué no van a estudiar. Y muchos de ellos saben que depende de lo que escoja, pues una dirección u otra dirección. En las cosas del Señor ocurre lo mismo.
cuando determinamos algo, nuestro futuro va a estar condicionado por esa elección. Un muchacho se mete en la universidad y tal vez a los 2 años lo deja. No puede decir que fue una broma. Muchos de ellos van a ver que han perdido tal vez 2 años de tiempo porque se equivocaron en los estudios que han solicitado. En los caminos del Señor nos puede pasar lo mismo. Cuando nos apresuramos, cuando tomamos decisiones que están basadas en el corazón, después va a haber consecuencias. Porque siempre hay consecuencias. Aun cuando no hacemos nada, también hay consecuencias. Pedro fue el único que pudo responder a esa pregunta. Pedro tenía claro de dónde le venía esa fuente, esa información. Él tenía claro. Recordemos quién era Pedro. Este hombre tenía hambre de Dios. Este hombre tenía hambre de Dios. ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez si lo que te mueve es el hambre de Dios? ¿Te has planteado alguna vez si en tu caminar con Cristo lo que te mueve es hambre por conocerle, hambre por ser guiado por Él, hambre por amarlo, hambre por... Es un concepto difícil en nuestros días, porque es cierto que millones de personas son movidos por las circunstancias, toman una decisión, si no resulta dicen, bueno, me equivoqué, no pasa nada. Siempre pasa, siempre pasa. Pedro tenía hambre de las cosas de Dios. Pedro era el que hacía la mayoría de las preguntas. Recordemos que Pedro fue el único que caminó en las aguas. Los demás no. Pedro arriesgó. Y Pedro tenía muy claro de dónde venía ese hambre. No se conformaba con las opiniones ajenas. Quería aprender directamente buscando a Dios. Las cosas que Pedro tenía en su corazón no procedían de sus sentidos. Era un hombre que buscaba a Dios. ¿Se equivocó? Sí, pero aprendió de los errores. Muchos habían visto las cosas que veía Pedro, pero no tenían esta hambre. Esta es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos. ¿Tengo hambre de Dios? Mis pasos, mis hechos, mis decisiones están basadas en ese hambre de Señor, porque si no es así, lo vamos a pasar mal. Tal vez diremos, no pasa nada, pero sí pasó. En 1 de Juan 2:27, en el Nuevo Testamento, vemos qué es lo que tenía Pedro.
cuando vemos aquí la unción que vosotros recibisteis de Él, Jesús, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pedro tenía algo que el Señor había puesto en él. Por eso no se conformaba tan fácilmente con cualquier cosa. Cuando el Señor Jesús nos habla, cuando el Señor Jesús nos revela algo, si esto viene de Él, va a ser difícil cambiarlo. Cuando lo que nos maneja son opiniones de los demás, esto es cambiante. Las personas estamos de paso. Las personas estamos de tránsito. Pero la palabra de Dios siempre permanece. Por eso tenemos que asegurarnos, ¿qué es lo que mueve mis pasos? Es muy triste cuando podemos decir, bueno, se abrió esa puerta y fui. No es suficiente. Es cierto que hay veces que Dios usa las circunstancias, es cierto, pero eso no es cierto al 100%. Porque el diseño de Dios es que le busquemos. El diseño de Dios es que aprendamos a buscarle, a acercarnos a Él. Por eso es tan importante orar con Él. Por eso es tan importante leer su palabra. En definitiva, el altar. Eso que llevamos años mencionando. Ese altar, ese tiempo, ese espacio, esa actitud de buscar al Señor, donde poder ir allí a desahogarnos, a llorar, a negarnos a nosotros mismos. Porque si no, muchos vamos a caer. Es cuestión de tiempo. Muchos. Tenemos que asegurarnos que es el Señor el que nos habla. Proverbios, cuando dice en la multitud de consejeros está la sabiduría, ya hemos explicado tantas veces, que cuando tenemos dudas, no se trata de consultar con el que me va a decir lo que quiero escuchar. Hay un señor que nos visita hace unos domingos, hoy no ha venido. Esta persona tiene problemas en su mente. Esa cosa que diríamos que está tan de moda, que se llama depresión, que se llama... Bueno, lo pasa mal. Y una de las cosas que estoy aprendiendo cuando estoy con él y lo escucho, observo, hay un discurso. No puede salirse de ese discurso. Y el Señor me trajo a mi corazón hace unas semanas que muchas veces nosotros funcionamos así. Tenemos un discurso. Vivimos un discurso. Y en muchos casos ese discurso caerá. Y nos quedaremos desnudos. Se verá lo que hay realmente en nuestros corazones. Por eso es tan importante buscar a Dios. Por eso es tan importante acercarnos a donde Dios se manifiesta.
Sabemos que Dios es omnisciente. Sabemos que Dios es omnipresente, omnipotente. Pero su gracia no se manifiesta en todo lugar. La palabra de Dios nos recuerda que también Dios hizo al necio, también hizo al impío, para que nos entendamos, también hizo al malo, al que no quiere saber nada con él. Y Dios los ve. Y Dios tiene control de todo lo que hacen ellos también. Pero no quiere decir que donde están ellos hay bendición. La bendición de Dios solo está donde hay obediencia. No importa mi razón. No importa lo que sé, no importa lo que he aprendido. La bendición de Dios solo aflora si me muevo en la obediencia. Asegurémonos de que nos movemos en la obediencia. Asegurémonos que no nos movemos por los sentimientos, porque los sentimientos son cambiantes. Los sentimientos son traicioneros. Por eso no es suficiente con buscar a Dios solo en las circunstancias. Eso es una parte del pastel, nada más. Las circunstancias. El 100% no. Es más importante aprender a escucharle. Es más importante anhelar, leer su palabra y buscar y mover una hoja y otra hoja y preguntarle al Señor, Señor, esto para mí, muéstrame. Por eso es más fácil hablar de Adán, de Eva, de Moisés, de Aarón. Pero cuando vemos ese texto decimos, bueno, estos señores no están aquí. Pero la palabra nos habla. La palabra nos habla. A mí me enseñaron en mis principios, y doy gracias a Dios por aquella enseñanza, que cuando uno se acerca a la palabra, tenemos que desconectar de lo que tenemos ahí fuera. No puedo acercarme a la palabra de Dios con mis esquemas, con mi patrón de pensamiento, con mi cultura, con mi educación, con mi formación. Por ejemplo, para pinchar el globo, la Biblia es difícil para nosotros, porque está escrito en un contexto oriental y nosotros somos de Occidente. Por eso hay tantas cosas que no entendemos. Pero buscando al Señor, Él nos va a enseñar a contextualizar. Conocer las cosas mentalmente no es suficiente garantía de que las cosas son correctas. El conocimiento mental tiene que ir acompañado de hambre. Hambre. Leo un texto, ¡wow! ¿Qué querrá decir esto? ¡Wow! ¡Qué palabras más curiosas! Voy al diccionario, hermanos, os aconsejo, el diccionario es muy importante, porque el castellano que viene aquí muchas veces lo pasamos a nuestro traductor y os aseguro que no funciona. Es importante ir al diccionario y ver que algunas de esas palabras tienen sinónimos que, se refería a esto. No se me había ocurrido. Porque es cierto, muchas de las palabras que están en nuestra versión castellana no empleamos en nuestro día a día.
Por ejemplo, el otro día tuve que investigar, porque me intrigó, la palabra aborrecer. Y fui al diccionario y me llevé una sorpresa mayúscula. Yo pensaba, aborrecer es odiar, aborrecer es no te quiero ni ver. No, todo lo contrario. No se trata de odio, se trata de menosprecio. O sea, no te hago caso, no te miro con amor, en ocasiones te ignoro, pero tuve que ir al diccionario porque algo se encendió dentro de mí y pensé, ¿por qué dice aborrecer? Por eso es importante buscar a Dios. Cuando solo nos defendemos con el conocimiento que tenemos aquí, las cosas que hemos aprendido, entonces nos pueden ocurrir dos cosas. Uno, nos volvemos susceptibles, nos volvemos sensibles ante la manipulación o el emocionalismo. Dos, quedamos atados a mi intelecto, a mi manera de ver las cosas. Y esto no es un fundamento firme sobre el cual Jesús edifique su iglesia. No es suficiente con aprender versículos de memoria. Nos ayuda mucho, sí, por supuesto que nos ayuda mucho. Porque también Pablo dice, escudriñar, rumiar la palabra, meditarla, pero muchas veces necesitamos doblar las rodillas delante del Señor para que Él nos hable acerca de ese versículo, para que Él nos hable acerca de ese texto. Por eso, a veces, todos hemos tenido la experiencia de haber escuchado algún mensaje, algún tiempo de compartir, alguna prédica, por ejemplo, ahora que hay tantos medios, hemos escuchado un mensaje y hemos notado como que algo nos explota adentro, como que algo se transforma en importante. O sea, como que de repente dice, uy, ¿y esto? Por ejemplo, ¿qué vemos en el Salmo 119, 130? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermanos, es muy importante tener una actitud de simple, de sencillez, de humildad. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Hay textos que igual durante años han sido velados para ti, para mí, para muchos, porque no era el momento. Por eso cuando algo brota en el corazón, cuando estamos escuchando algo y nos llama la atención, tenemos que pensar que tal vez el Señor está llamando a la puerta. Nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando, porque el Señor, su manera de comunicarse es hermosa. Hay veces que Él se dirige a nosotros sin que nadie más se dé cuenta, porque Él nos está buscando. Él nos está iluminando. Lamentablemente a veces incluso nos enojamos, a veces podemos tener la actitud de buscar al que compartía y decirle, oye, ¿qué estabas pensando en mí o qué? ¿Te referiste a mí o qué?
Es el Señor el que llamó a tu corazón. Dios se da a conocer como Él quiere. Porque hay veces que Dios usa las palabras, tales palabras que salen en tal mensaje. Dios quiere darse a conocer. Por eso, cuando tenemos una actitud de simple, o sea, Señor, esto no entiendo, esto no entiendo, esto no entiendo, por favor, revélame. Podemos recibir ahí del Señor. Porque es vital, vital acercarnos con sencillez. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti voy a edificar, sobre ti voy a establecer, porque Pedro adoptaba esa actitud. Pedro, en medio de su impetuoso, desde fuera decimos, oh Pedro, qué impetuoso era. Pero tenía su sencillez, porque buscó, se acercó. Por eso es tan importante recordar esa parábola que tantas veces escuchamos acerca de la roca, acerca de la arena, y siempre decimos, para el de al lado, para el de al lado. ¿Cómo sabemos dónde edificamos? Escuchamos tantas cosas, buscamos tantas cosas. Por ejemplo, en Marcos 4, en el 16 vemos, estos son los que fueron sembrados en pedregales, la parábola del buen sembrador. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra tropiezan. A veces queremos aprender, a veces queremos conocer, y seguimos buscando y seguimos queriendo buscar cosas nuevas y queremos seguir aprendiendo y nos apuntamos a cosas, pero no ponemos en práctica nada. Es como una insatisfacción de ahora busco esto, ahora busco esto, ahora busco esto. Se escuchan más mensajes que nunca. Tenemos más acceso a mensajes de Dios que nunca. Seguramente en los tiempos de los 12 no tenían las facilidades que nosotros tenemos. Yo quiero creer que en aquellos tiempos embotaban tomate, embotaban pescado, nosotros embotamos palabra de Dios. Porque nos apuntamos a muchos cursos, leemos muchas cosas nuevas, pero no las llevamos a la práctica. Tal vez arena y arena, porque seguimos moviendo temas, seguimos moviendo, esto está bien, esto está bien. Pero luego vienen las tormentas, luego vienen las situaciones que no podemos gestionar. Muchos hijos de Dios somos como en la parábola.
del sembrador. Escuchamos, nos emocionamos y nos es más fácil escuchar opiniones, afirmaciones. No lo llevamos ante el Espíritu. Hermanos, solo podemos vivir lo que Dios nos revela. A eso se refiere Jesús cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los discípulos de Jesús sufrieron mucho porque no entendían su plan, su propósito. Incluso sabemos que después de morir todavía andaban confusos. Ellos podemos decir que perdieron 3 años. Bueno, no perdieron, pero no captaron bien. Lamentablemente nosotros podemos perder nuestra vida moviéndonos de un sitio para otro. Esto es muy común hoy en día. Esto es muy frecuente. Para eso son las pruebas. Para eso son las situaciones que no encajamos. El Señor permite eso para despertarnos. Por medio de las tribulaciones, por medio de estas pruebas, se conoce lo que nos mueve. Se conoce lo que hay en el corazón. Incluso por años ha estado ahí. Revela nuestra verdadera identidad. Por eso cuando estamos bajo presión, la forma en que actuamos, eso es lo que hay en nosotros. Se puede levantar una casa preciosa de 5 pisos sobre arena, alta, hermosa, decorada con todo tipo de materiales, con bellas artesanías, hermosa, bella. Y tal vez aguante un tiempo, tal vez aguante algunas tormentas. Y al lado, una casita pequeña, tal vez una planta, muy discreta, muy sencilla, sin gran ostentación. No llama la atención. Pero esa casita está edificada en algo que no se ve, la roca. Luego vienen las tormentas, vienen las pruebas, vienen las situaciones que no gestionamos, que no encajamos. Todo se va abajo. En la iglesia del Señor, en estos tiempos en que estamos viviendo, estamos viendo mucho eso hoy en día. Mucho movimiento, muchos cambios, muchas caídas. No es suficiente con las circunstancias. No es suficiente con lo que me gusta. Porque podemos aguantar un tiempo, unos temporales, pero el día que viene algo fuerte, lo vamos a pasar mal. Asegurémonos de edificar nuestra vida sobre la palabra revelada de Dios, no sobre lo que dicen los demás. Busquemos al Señor de corazón. Busquemos ese altar.
El Señor lleva tiempo avisándonos. Ese altar, esa actitud, ese lugar. Si lo hacemos en familia, los que pueden hacerlo en familia, mejor. Pero busquemos ese tiempo, ese espacio donde podamos derramar todo lo que nos inquieta, todo lo que nos preocupa. Porque recordemos, mis decisiones traen consecuencias. No podemos decir, no, solo fue una broma. Cierra tus ojos. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Señor, tú eres esa piedra angular. Señor, tú eres esa roca que nos puede sostener. Señor, tú nos has buscado, tú nos has llamado para que te sigamos, para que confiemos en ti. Porque tú conoces las cosas, tú conoces nuestras vidas, tú conoces de dónde nos has sacado, tú conoces cuál es nuestro futuro. Nosotros no. Señor, danos valentía para aprender. Danos valentía para cambiar nuestros patrones de pensamiento. Danos valentía para reconocer que mucho de lo que hay en nuestro disco duro son cosas que hemos aprendido de otros. Danos esa conciencia y humildad que necesitamos para escuchar a otros, agradeciéndote por lo que has hecho en otros, pero teniendo ese respeto y ese cuidado de que no eso necesariamente sirva para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú te manifiestas como quieres. Ayúdanos a aceptar que tú tienes un diseño para cada uno de nosotros, que está por encima de nuestros deseos, que está por encima de nuestros gustos. Y además, cuando lo cogemos con gozo, además lo disfrutamos, además nos llega a gustar. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque somos tercos, somos duros. Perdónanos, Señor, porque nos emocionamos ante las cosas que nos gustan. Pero muchas veces no somos capaces de llevarlas a ti. Tal vez por ignorancia, tal vez por... Solo tú, Señor, sabes. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia, de la cual tú nos permites formar parte. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por mi hermano y mi hermana
Gracias porque tú nos expones, Señor, juntos para aprender a amarnos, para aprender a conocernos, para aprender a desarrollar tu agenda para cada uno de nosotros. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Pon hambre y sed de ti en cada uno de nosotros. Pon hambre y sed de ti en cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Enséñanos a amar. Porque todo lo demás es arena. Todo lo demás se va a caer. Todo lo demás se va a quedar aquí. Enséñanos a amar. Porque el amor es el que hace que nos parezcamos a ti. Solo el amor, no las ideas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. En piedras vivas escogiste habitar.